Lunes 23 de marzo 2026, que conste en acta. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada, a este acto sobre la educación, razones por la educación pública. Y agradecer en primer lugar al Partido Socialista, a los compañeros de la Ejecutiva, a Mariano, a María José, por organizar este acto y, por supuesto, a los participantes, a Toñi Buigues y al compañero y amigo Fernando Fernández, que van a compartir sus experiencias sobre la educación pública. Bueno, en primer lugar, brevemente, me gustaría reflexionar por el título de esta jornada, Razones por la educación pública. Dos ideas que hoy en día están en cierto retroceso, ¿verdad? El concepto de la razón, ¿no? Y el escuchar al otro y el razonar y el argumentar, ¿verdad? En este mundo o este marco que en ocasiones es muy racional y con mucho ruido. Y el otro concepto que venimos hoy a defender aquí, pues la educación pública, un espacio de convivencia, de cohesión, de igualdad, de género, ¿verdad? Y todos somos hijos de esa educación pública. El Partido Socialista ha tenido una gran responsabilidad en esa educación pública aquí en Elche, más de 50 colegios, más de 10 institutos, número 11, el último gracias al Plan Edificán, y de hecho pues es una de las grandes apuestas, uno de los grandes pilares del estado de bienestar y del Partido Socialista. Hace 3 sábados tuvimos aquí a la ministra Diana Morán, candidata del PSPB, defendiendo la educación pública aquí en el Centro de Congresos. Y bueno, si estamos hoy aquí es porque estamos en todo un ciclo de movilización. Sabéis que la próxima semana tenemos huelga huelga docente por la educación pública, en la que no es una cuestión solamente de docentes, es una cuestión que, como estamos compartiendo, involucra a toda la sociedad. Hoy tenemos aquí a Fernando y a Toñi, pero hablamos de las familias, hablamos de un montón de recursos y necesidades sociales que en el día a día observamos en las aulas. Y por lo tanto pues necesitamos la ayuda de todos y necesitamos políticas públicas para revertir y mejorar ese tipo de futuro que queremos, un futuro de cohesión y de oportunidades. Yo presento ya a Fernando, empezamos con Fernando, cada uno va a tener unos 20 minutos, ¿verdad?, para compartir su experiencia, para argumentar un poquito su mirada sobre la educación pública, desde su pasado, presente y futuro. Y luego pues daremos un poquito la palabra a los compañeros, que os agradezco mucho que hayáis podido venir hoy, un lunes, para hablar de algo tan importante como la educación pública. Os presento brevemente a Fernando, creo que todo el mundo lo conoce, lo ha sido todo, ¿no?, dentro de lo que es la carrera profesional docente, maestro, director e inspector, ¿vale? Ha sido y es un gran profesional, compañero de partido, y creo que tiene una muy buena experiencia en la labor docente y como director, sobre todo en el colegio público del Palmeral de Alicante. Fernando, bona vesprada. Hola, bona vesprada, companys y compañes. Mirad, a mí me ha presentado en esta jornada, en esta actividad, como es inspector de educación, pero yo tengo que decir que yo me siento maestro, como mi abuelo, maestro de escuela. Y yo lo decía, he dado clase en todos los niveles del sistema educativo, y cuando estaba dando clase en la universidad de profesor asociado, le decía a los alumnos que me llamaran o Fernando o maestro, pero que no me dijeran profesor, y nada, me gusta más lo de maestro, porque igual que un colegio no es una escuela, una escuela es un colegio con alma, un maestro es algo más. Yo creo que es algo más que ser profesor. Y me gustaría que todos los docentes del sistema educativo, en ese proceso de adquirir el concepto de autoridad, que no es el de autoritarismo, al final persiguiéramos el ser buenos maestros de escuela. Son maestros que se preocupan por su entorno. Eso es muy bonito. Yo he vivido mi profesión con pasión.
He vivido 40 años en la educación. Trabajé antes en otras cosas, que si camarero, recoger fruta, músico, de un montón de cosas. Pero he sido efectivamente docente. Por tanto, me siento maestro. Maestro que todavía tengo mucho recorrido para seguir aprendiendo. Insatisfacción permanente, ¿no? Bien, os voy a contar cómo he vivido yo la educación cuando he sido director aquí en el Miguel Hernández. Yo coordiné la redacción del primer plan de asentismo de Elche, que estaba entonces Nacho, estaba de técnico en educación, y lo coordinamos ahí pues con la policía local, trabajadores sociales y trabajadoras, orientadores, directores de centro, y aquello fue muy chulo, ¿no? Porque era uno de los primeros planes de reducción del asentismo de España. Y la forma en la que la he vivido yo es intentando compartir un sueño con las personas con las que he convivido en el colegio. Un sueño que ahora os explicaré en qué consistía mi sueño, pero sobre todo un sueño de convivencia. Un sueño para conseguir una escuela que sea atractiva para todos y para todas, independiente de la condición socioeconómica, independientemente de la procedencia, del origen social, de la cuenta que tengas en el banco, etcétera, que sea atractivo. No me vale, no, es que somos un centro público y por tanto nuestro trabajo es la cohesión social. No, perdona, nuestro trabajo también es la cohesión social, pero tenemos una pluralidad de funciones que van mucho más allá. Tiene que ser una escuela atractiva para todos. Y eso supone preocuparnos por el rendimiento académico, preocuparnos por formar en valores, preocuparnos por que el colegio funcione con calidad y sobre todo también en el ámbito social dar un amplio abanico de posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar. Este libro yo lo recomiendo para los que sois docentes, también para los padres. Está basado en una publicación que se trabaja en las escuelas de negocios, que los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y que luego, pues, en este libro concretamente tiene esos mismos hábitos, pero para formar en el liderazgo, la formación social en el liderazgo. Yo en este libro aprendí muchas cosas, con este libro, que se lee en 2 o 3 tardes, y es, por ejemplo, el fomentar la democracia en los centros. Yo estoy ahora con José Antonio, compartimos un grupo de memoria democrática, Educar para la democracia, se llama el grupo, y más ahora con lo que está cayendo con la extrema derecha, ¿vale? Entonces ahí se fomenta la expresión oral, y desde que leí el libro en mi clase siempre he tenido un atril para fomentar muchas oportunidades de expresión a los chavales, y he fomentado que en los colegios solicitaran un pequeño anfiteatro para practicar la democracia en el patio, y que los padres se pudieran reunir también. Qué bonito sería que dejáramos los socialistas una impronta en los patios de los colegios con pequeños anfiteatros que representaran la democracia, y que pongamos un atril en cada clase para fomentar el liderazgo, para fomentar la democracia, la cooperación y los valores socialistas. En este libro hay 4 ideas básicas, es el proyecto educativo del centro. Aprender, convivir, estimar, amar y dejar un legado. Y se educa a los chavales para que pertenezcan al colectivo, que pertenezcan, procuren dejar un pequeño legado, por sencillo que sea. Y a los maestros, a los que venían en prácticas, que venían de magisterio, yo siempre les decía, mirad, vais a hacer 3 prácticas y luego vais a hacer el trabajo de fin de grado. Pensar en dejar un legado en el tiempo que vais a estar haciendo las prácticas. Pero si estás en una asociación de vecinos, estás en un club deportivo o en un club de ajedrez, donde estés, deja siempre una pequeña aportación. Vamos a concienciar a la gente, generar la cultura de grupo, la cultura social, que es el germen para la cultura de una sociedad socialista. Y generar, en definitiva, os voy a explicar cómo generaría yo, cómo contribuiría a generar una escuela socialdemócrata, que no me voy a ir fuera a decir que lo que estoy trabajando es por una escuela socialdemócrata, pero a mí me encantaría. Una escuela que se preocupa por el rendimiento académico. Voy a pasar bastante rápido, ¿vale?
Una escuela que también aprender es también formar a los padres. Esto era una cosa muy importante en la República, el formar a todo el mundo. Yo recuerdo que mi abuelo, que era el director del Socialista Manchego, escribía casi todos los artículos del periódico, porque entonces en Alcázar de San Juan no tenía muchos compañeros que supieran escribir y firmaba con diferentes seudónimos. Por eso la formación para los socialistas ha sido tan importante. Lo llevamos un poco ahí en nuestro ADN, los docentes. Es muy importante la colaboración de las familias y la formación de las familias. Cuando os hablaba del sueño, os tengo que decir que en el Colegio El Palmeral de Alicante hemos puesto en marcha el primer código ético docente de España. Es un código con 30 normas que supone un compromiso sólido con un buen trato a los usuarios, el respeto entre los docentes, que no haya ningún compañero que sufra acoso laboral, pero tampoco ningún niño que pueda sufrir o ninguna niña que pueda sufrir acoso escolar. Y así hasta 30 normas de respeto escrupuloso a los demás. Y ese fue el caldo de cultivo para convencer a las familias de que ellos debían de tener otro código. Y el código se llamaba «Així som les famílies de la nostra escola». 30 normas de un compromiso también para educar a sus hijos en el respeto a los demás, una buena alimentación saludable, el tema del compromiso con los deberes, con la lectura, etcétera, ¿vale? Y en general esos dos documentos serían dos patas para generar una tercera, que sería unas normas para los chavales, para el cole, ¿no? Y esa sería la trilogía del sueño, la trilogía de la convivencia. 30 artículos del decáleg com els drets humans. Sí, por ejemplo, mira, el que más me gusta, para ponerte un ejemplo, en la escuela totes les persones tenen diferents funcions, però totes mereixem el mateix respecte personal i la mateixa consideració personal. S'ha comprès? Dona igual que siga una mare, que siga el conserge, que siga un cuiner, que siga qui siga. Tots mereixem el mateix respecte. Bé, aquest codi, després de la presentació vaig esgotar els 20 minuts i ja està, perquè així tinc moltes coses, m'agradaria dir moltes coses i no tinc temps. Bé, farem fa 3 anys una xarxa d'innovació que se llamava EduLab Teams, y en esta xarxa había 30 ámbitos de innovación educativa. Yo coordinaba el de dirección escolar y nos pusimos a trabajar en un plan de gestión de recursos humanos. Un plan de gestión de recursos humanos democrático que buscara un buen clima laboral, la salud laboral de todos los docentes, etc. Era muy, muy interesante. Bueno, pues ahí pusimos en marcha el código deontológico que habíamos trabajado en el Palmeral, lo pusimos al debate entre 30 profesores, 30 directores, jefes de estudio, etcétera, que formábamos parte de la red. Y aquel documento se mejoró, de manera que ahora tenemos ahí un formulario de OneDrive, que ese formulario es para que cada centro pueda configurar su propio código ético docente, ¿vale? Igual que eso también, pues hicimos otro documento en el marco del Plan de Gestión de Recursos Humanos para fomentar la salud laboral del profesorado. Si algún docente está interesado, todo eso se lo puedo pasar. Bueno, muy importante trabajar por el rendimiento académico, pero aprender también los profesores, no solo el alumnado y los padres. Otra idea es generar ambientes adecuados, y para esto pues no solo el plan de gestión de recursos humanos, la formación en valores, educación para la cooperación, que es un valor fundamental en una escuela socialdemócrata, los juegos cooperativos, el aprendizaje cooperativo, la cooperación de los pares, la gestión cooperativa de las aportaciones de las familias, etcétera.
el valor de la cooperación en todos los ámbitos de la vida escolar. Pusimos la primera bossa d'igualtat d'oportunitats, bio de vida. ¿Y qué quería decir esto? Yo esto lo he propuesto también para el partido, para que genere, cuando estemos otra vez en la Generalitat, que genere bios en todos los centros, con colaboración municipal. Y es una bolsa para que ningún niño se quede sin subirse al autobús cuando hay excursión. Niños que están atendidos por Cáritas, por Bienestar Social, etc. Y se pueden recoger recursos de diferentes ámbitos, de diferentes procedencias. Antes de dejarme el colegio, ya redacté un proyecto que era al cole al 100%. Al cole sin atender a 100 alumnos, recoger aportaciones de voluntarios, fueran profesores o alumnos, para que a determinados alumnos fueran gratis total. ¿Qué alumnos iban a ser? Aquellos atendidos por Cáritas y Bienestar Social, los que están con una vulnerabilidad bastante evidente. ¿Y esto funcionó? Lo del 100% no. Lo del 100% no, porque me fui del cole. Entonces, no. La bio funciona todavía y se ha contagiado a otros centros, ¿vale? Bien, la gestión cooperativa de la familia me parece fundamental. Todo lo que está relacionado con la conciliación de la vida laboral y familiar, también para los docentes, también café, escuela, y mientras que se hace la escuela de padres, atención de servicio a los chavales pequeños para que puedan los padres o las madres estar allí tranquilamente. Hay 20 estrategias que podéis acceder. Yo esto voy a dejar la presentación a José Antonio, porque en ese enlace que tenéis ahí podéis acceder a los 20 planes, que están todos, pues así, como esto de aquí. Vamos a ver. Como esto de ahí, están todos diseñados igual, en cada plan en 2 hojas, ¿vale? Y los tenéis ahí en unas 45 o 50 hojas, están todos. Bueno, algunas reflexiones basadas en la experiencia. Una escuela no es de cualidad per ser pública. Es decir, es que las escuelas públicas son de más calidad. Esa discusión yo no voy a entrar. Porque una escuela, por ser pública únicamente, no es de más calidad. Ahora sí, decimos, oye, si la escuela hace un buen servicio público es de calidad. Claro, si hace un buen servicio público es de calidad. Y también hay colegios concertados que están en las peores de las condiciones y que hacen servicio público. Y cuidado, porque este tema no se puede tratar con brocha gorda, porque un 35% de los niños que van a la concertada, sus papás son votantes de la izquierda. Y es un tema bastante delicado, ¿eh? Pero yo sí, lógicamente, yo defiendo la escuela pública, pero lo que me gustaría es que la escuela fuera cada vez más pública, que es la forma de tratar este tema de Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación. Hay que hacer una escuela cada vez más pública, sea pública o concertada. Cada vez el servicio público prestado por ambas tiene que ser de más calidad, porque en definitiva estamos atendiendo a ciudadanos y ciudadanas que muchos de ellos son socialistas y muchos de ellos también no van a la escuela pública porque la que tienen al lado de su casa no funciona nada bien. Y a veces pasa eso. Vamos, si nos creemos que todas las escuelas públicas funcionan perfectamente, yo creo que no, es mi opinión. Liderazgo compartido y que sea compatible. Y multiplicidad de liderazgos y que sean compartidos, ¿vale? Todas las personas pueden aportar sus ideas y su esfuerzo. No puede haber liderazgo sin compromiso y afecto. Una persona no puede liderar un colegio y si llegan las 5 de la tarde o las 2 o la hora que salga, yo me largo. Seguro que Toñi nos habla de compromiso y lógicamente hace falta, pues eso, desplegar mucho afecto. Y el afecto tiene que ir en todas las direcciones. La claustritis, ¿sabéis lo que es la claustritis? Pues a veces pensamos que el colegio se ha de gestionar como decimos los profesores. Y lo que hace falta es una mirada muy diversa en los centros para gestionarlos y que sean realmente aquello que la sociedad quiere que sean.
Y para eso, pues no todo tienen que decidir los profesores. Los profesores tienen unas funciones y sobre las funciones que tienen que decidirlo. Y luego participar en el consejo escolar para desarrollar, junto con el resto de miembros del consejo escolar, otras muchas funciones. Por tanto, la claustritis tiene solución, es curable. Las familias son indispensables para la educación, el esfuerzo ha de ser compartido y, mirad, yo entiendo la ciudad como por ejemplo, la red de educación es una capa de la ciudad, la red de servicios sociales, la red de salud, etcétera, la red de entidades deportivas, y son capas que están como las capas de Google Maps. La labor de las administraciones es dotar de conectividad a esas capas y enlazarlas para que se produzcan a veces servicios que son convergentes. Esto en educación, entre bienestar social, salud y educación, es bastante común. Papel de la administración, ¿vale? Compromiso también de la administración. Cuando se implementa una metodología nueva, tiene que ser coherente con lo que ya se hace en el centro. Lo que no puedo hacer es meter una metodología nueva y cargarme todo lo que tengo. Yo estoy hablando de un colegio en positivo. Ahora estamos pasando por un momento en que hay convocada una huelga en el sector docente, ¿vale? Lo que quiero también es que hagamos la reflexión que defender la educación es lo que hacemos también los socialistas, no solo cuando nos ponemos en huelga, sino también cuando estamos trabajando para que todo lo que creemos que tiene que haber en la escuela efectivamente funcione, ¿vale? Por eso es importante que tengamos claro que la escuela se le defiende todos los días también trabajando en la escuela y haciendo que nuestra escuela funcione de forma excelente. Así es como vamos a defender mejor la escuela pública. El currículum es para todo el alumnado. Es que si es un colegio que está en la periferia, claro, allí no se les puede exigir tanto a los alumnos, no, perdona. El nivel tiene que ser para todos y hay que poner los recursos necesarios para que todos tengan sus oportunidades. Si es un colegio en la periferia, es que allí van más lentos, porque claro, allí molestan. Pues pon los profesores suficientes para que no molesten. Ahora hablaremos de la segregación escolar. Dar oportunidades al alumnado de altas capacidades. La educación ha de estar basada en evidencias. Esto es muy importante, sobre todo en infantil, que se tenga en cuenta. Digo infantil porque es el tema para mí más sangrante. Es decir, en ningún colegio concertado se plantean si tienen que leer los niños en infantil o no tienen que leer en infantil. Yo he estado en el Miguel Hernández con 32 alumnos, en 4 y en 5 años, y han salido casi todos leyendo. No se me han caído los anillos. Y ahora en la pública la tendencia es que aquí no lee nadie. Esto hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor no es necesario mucha huelga, aunque en este momento hay que hacerla. En este momento hay que hacer la huelga porque las cosas se están poniendo bastante mal en todo el tema del sector docente, pero luego hay otros temas que no son colaterales, que también son importantes, ¿vale? Como el aumento del alumnado de la FP, el plan Edifican, hay determinados temas, la falta de administrativos y bastantes temas que necesita la Consellería ponerse las pilas. Cuando hay un conflicto en un cole, ni unos son tan buenos, ni unos son tan malos, ni otros son tan buenos. Todos tenemos que poner de nuestra parte para que no haya conflictos. Y otra cosa muy importante también es que tenemos que contar con todos en una escuela. Es que tiene una idea de que es un tío de derechas y tal, pero a la hora de trabajar tenemos que trabajar con todos. Con los de derechas, con los de izquierda y con los medio pensionistas, con todos. La forma de que la escuela funcione es generando un proyecto entre todos y que efectivamente el colegio sea agradable para todas las familias. Ni un niño sin atención material y efectiva. Aquí ahora se llevan mucho todo el tema de las tutorías afectivas. Chavales que están, les molestan. Chavales que les molestan y que luego ellos la emprenden a pegarle a otro niño y toda la historia. Y a lo mejor tiene un mal de fondo que hay que atender y hay que asignarle un adulto voluntario para que le acompañe, para que de vez en cuando en el recreo
le pregunte, oye, ¿cómo estás? Y que se preocupe por ese niño, porque a lo mejor en casa no lo hacen. Bueno, de todo lo que se habla es, en definitiva, el conseguir una escuela que cada vez sea más pública. No al distrito único. El problema que está habiendo con la educación, antes lo estaba hablando con Miguel, que es el tema de la segregación escolar, ¿vale? Y el tema de la segregación escolar, ahora se ha producido más segregación con el tema de la ley de libertad educativa. Se produce más segregación ahí que con otras muchas causas de segregación. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque dentro del colegio estás teniendo un nuevo factor de segregación. Lo que se había evitado con la normativa anterior del botánico es que dentro del colegio todos los chavales del mismo nivel estaban en la misma oferta educativa. Y antes y ahora con el planteamiento hay una línea que tira más para el castellano y otra para el valenciano. ¿Qué ocurre con las minorías étnicas? Van todos a castellano. ¿Qué pasa con los recién llegados? Todos a castellano. ¿Qué pasa con los de nivel sociocultural y económico bajo? Todos a castellano. Estamos haciendo una segregación mayor bastante mayor de la que ya teníamos. Y además esto será progresivo. Y con el distrito único lo que estamos haciendo es facilitar, y ellos lo reconocen así. El artículo 87 de la LOE con los LOE establece que tenemos que poner medidas para atender a los chavales que tienen dificultades, que tenemos que ponerles recursos de apoyo y que tiene que haber una atención específica cuando hay concentración del alumnado por motivos de vulnerabilidad o diferentes motivos. Ellos mismos reconocen que del distrito único facilita a algunas familias el que huyan de la diversidad. Es decir, que están en un colegio en el que hay mucha diversidad y darles puertas de escape para que se vayan a colegios de menor diversidad. Con lo cual, los colegios segregados cada vez van a ser más segregados porque las familias de nivel adquisitivo más alto, etcétera, muchos de ellos van a poder salir a otros centros con muchísima más facilidad. Irán a otro centro donde le quitarán la plaza a una persona que va a tener dificultades para desplazarse a otro centro. Van a ir a otro barrio a recoger una plaza de otro que tenía antes más derecho porque se contaba el tema de la vivienda. Bueno, para quien esté interesado en todo esto, los vascos y los catalanes están trabajando muy bien todo el tema del índice de disimilitud, que es un índice que te viene a valorar cuánto de segregado es, qué nivel de segregación tiene un centro en una ciudad. Y en esto tenemos que trabajar a fondo, ¿vale? Yo esta documentación se la he pasado toda a Miguel Soler, sobre todo el tema, todo lo relacionado con la segregación escolar, para trabajar también en esta línea, porque están consiguiendo reducir los niveles de segregación. Hasta el punto de que cuando vienen niños en matrícula viva, lo que hacen es que bloquean los colegios con un porcentaje de vulnerabilidad del alumnado superior al 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí, aunque sean 15 alumnos, sean 17, no se va a matricular nadie. Van a dejar más plazas libres en el resto de centros según cómo está la ciudad. En vez de 2 plazas, a lo mejor dejan 5, o dejan 7, o dejan 3, ¿vale? Para ir colocando los de matrícula viva, los que van incorporándose en colegios, sean públicos o concertados, y está dando buenos resultados. Cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere y se tiene valor, se puede. Exacto. Bien, aquí tenéis una serie de argumentos, no tengo tiempo para hablar de todos. Y la segregación escolar es mayor que la residencial, ¿vale? Porque aparte de la situación de vulnerabilidad socioeconómica, hay otras vulnerabilidades, porque están los chavales con necesidades educativas especiales, extranjeros, etcétera. Bien, sí que es cierto, el profesorado valenciano está a la cola de los salarios, ¿vale? Y sobre todo hay comunidades autónomas que están pagando a los cargos a diferentes, los complementos y los cargos directivos
no solo el complemento específico y los exenios les están pagando las pagas extras, y aquí no se está haciendo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que en las otras comunidades autónomas ha habido en los últimos años, en los últimos 2 años, negociación, y aquí se está produciendo, se va a producir ahora. Lo que ocurre es que dicen, sí, vamos a reunirnos, pero no les dan a los sindicatos un calendario de reuniones, como nos decían el otro día los directores y de la asociación de la Confederación Gonzalo Anaya y de los sindicatos, que estaba también el secretario general del sindicato mayoritario, y efectivamente no les dan un calendario de reuniones, de negociación, ni un orden del día de los temas que tienen que tratar. Bien, la reducción de la ratio está ya comprometida por el Gobierno de España para desarrollarla en los próximos años en el curso. Bueno, sabéis que con el Real Decreto de Racionalización del Gasto Público de 2012 se subieron las ratios, la de infantil y primaria a 30, la de secundaria a 35, la de bachillerato a 42, unas barbaridades. Y luego en 2017, cuando llegó el botánico en 2015, fue bajando progresivamente las ratios, y las ratios las tenemos igual que marca la LOE. Pero ahora se va a dar una bajada más a la ratio. Es un tema fundamental por todo lo que está pasando de las agresiones a profesores, etcétera. Bajar un poco la ratio, porque efectivamente los profesores están quejando de que atender a grupos tan amplios, pues que es bastante difícil, y bajando la ratio se podría, y bajando la ratio y bajando la segregación escolar, ¿vale? Porque el tema de la segregación escolar supone que en determinados centros la problemática aumenta y mucho. Y en el anteproyecto lo que se pretende es poner 22 alumnos en infantil, 22 en primaria, 25 en secundaria, en la ESO, que hasta ahora son 30, ¿vale? 30 en el bachillerato y 30 en la formación profesional y 20 en la formación profesional básica. Tenemos que decir que España en ratio no está nada mal en Europa, pero sí que es cierto que en la Comunidad Valenciana, he quitado la diapositiva porque tenía muchas y he quitado unas cuantas, pero la Comunidad Valenciana está ahí, que tiene más o menos la media de España, ¿vale? En el tema de la ratio. ¿Veis? Burocracia. Es una de las cosas que se están quejando los profesores, que hay mucha burocracia, los equipos directivos, mucho papeleo, muchas aplicaciones y sobre todo yo diría, y eso lo he vivido en primera persona también, un modelo curricular que también es imputable a nosotros, complicado y muy laborioso, temas de evaluación, de rellenar los informes, etcétera. Y en eso tenemos que hacer todos un esfuerzo por reducir burocracia. Pero también no hay administrativos en los centros, y una de las cosas que se ha conseguido durante todos estos años, que era una preocupación del partido siempre, es que en educación eran muchas mujeres, pero pocos cargos directivos, por la conciliación de la vida laboral y familiar. Y en esto hemos avanzado mucho, muchísimo. Prácticamente, yo creo que en 5 o 6 años vamos a llegar a un 80% de cargos directivos, etcétera, que es en el orden en el que se tienen que situar las mujeres, que los cargos directivos efectivamente sean mujeres, porque son un 80% del profesorado, tienen que ser un 80%. Y para esto, simplificar el proceso programático, el desarrollo curricular, dotar de personal administrativo a los centros, actualizar la catalogación de los centros para pagarle a los cargos directivos. Porque hay centros que los tienen catalogados de 5 unidades, pero tienen muchísima más problemática que otros que tienen 7. Hemos mejorado mucho en la formación que tienen nuestros jóvenes cuando cuando están con 24 años. Estamos alrededor del 79%, 80%. Esto es un avance impresionante para España, pero estamos bastante a la cola de toda Europa. Dice, es que los resultados de PISA
obtenemos resultados que están en la media de la OCDE y de la Unión Europea. Pero ¿de dónde venimos? ¿Por qué no hablamos de dónde venimos? Venimos del país donde más displicencia ha habido con el trabajo infantil. Es decir, los abuelos de ahora, los que son de mi edad, que yo ya soy de edad de abuelo, sí, los boomers, pues el trabajo infantil estaba al orden del día. Es decir, los abuelos no estudiaban y en familias que los abuelos no han estudiado es más difícil que estudien los padres, etc. Todo eso se ha propagado. Estamos mucho mejor que entonces. Hemos sido los países de la Unión Europea que más hemos avanzado, pero hay que tener en cuenta que en el año 1999, ya hacía un siglo, que en Finlandia la Iglesia protestante exigía un buen nivel en las técnicas básicas, en las técnicas instrumentales para casar a los jóvenes en Finlandia. Y aquí no había ninguna preocupación. En el año 1900, los maestros cobraron su primer sueldo, lo cobraron en 1899 del Estado. O sea que el retraso histórico en educación es asombroso. Y lo que hemos avanzado en la democracia es muy sorprendente. El abandono escolar prematuro. Hemos avanzado mucho desde el año 2000. En el año 2000 estábamos en el 30%. Todo el tema del ladrillo y toda la historia esa, se fueron muchos jóvenes a trabajar y el problema que fue, pues que vino la crisis económica de 2008, de 2008 en adelante hubo unos años ahí que se perdieron un montón de estudiantes, se fueron a trabajar, pero cuando volvieron estaban con las manos vacías. Y ahora con el fomento de la FP y en la situación económica se han incorporado masivamente a estudiar un montón de jóvenes y ya estamos, pues a los 24 años se obtienen un 80% o el bachillerato superior o un ciclo formativo de grado medio y estamos en rendimiento académico bastante mejor. Ahora estamos en el 12,8%, similar a la Comunidad Valenciana. Y por eso hay que fomentar más la FP. Esto ya estaba hablando por encima del tema de la Ley de Libertad Educativa, lo de activar el Edifican, que aquí en Elche se conoce bien. El otro día estuvo hablando Diana Morán, que Elche y Gandía han sido las ciudades que más han podido aprovechar el plan Edifican, pero se ha quedado ahí empantanado y al final quien se va a poner las medallas es el PP, por lo que veo, porque todas esas obras ahora irán saliendo y tal y se pondrán ellos las medallas, una lástima. Objetivo fundamental, climatizar las aulas. Esto lo están pidiendo la Federación Gonzalo Anaya. Están fomentando una iniciativa legislativa popular y recogiendo firmas para la climatización de las aulas. Bueno, pues esto rápidamente es lo que os quería decir. Muy bien, Fernando. Pues